situación. Pues ya sabemos, ¿verdad? Cualquier duda que surja, ahí me preguntan, por favor. Esta vez vamos a utilizar un documento PDF. Les voy a pedir disculpas por la forma en que se ve un poquito movida la imagen, pero no es algo que esté en mis manos, sino lo único que trato, ¿verdad? Es tomar fotografías, escanearlo, pero como ustedes saben que los libros a la hora que uno los abre, y si algo no se entiende, por favor me pregunta. Vamos a hablar un poco de la literatura medieval. Nosotros sabemos claramente, ¿verdad?, que la literatura pues ha estado desde hace muchos siglos. Cuando hablamos nosotros de medieval, que significa de la Edad Media, en un periodo como tal. Acá entonces dice, el término medieval se refiere a la Edad Media, un periodo histórico de Europa que comprende aproximadamente 1000 años, entre el siglo V y el siglo XV, es decir, quinto y decimoquinto, ¿verdad?, de nuestra era. En este tiempo lo más sobresaliente es la aparición de una nueva forma de relación social. Acá entonces ya nosotros vemos a una situación que le llamaron el feudalismo, y eso tal vez ustedes ya lo han escuchado también en lo que es el área de ciencias sociales. Dice, los feudos eran contratos por los cuales los reyes y los grandes señores concedían tierras, obligándose quien las recibía a guardar fidelidad a su señor. Acá entonces había un señor feudal y un proletariado o un feudo, ¿verdad? Que era el que iba a, en este caso, a cultivar la tierra de su señor, es decir, del rey. En la Edad Media tienen lugar dos acontecimientos fundamentales para la cultura, que es la formación de un idioma castellano y el nacimiento de la literatura hispánica. Nosotros vamos a hablar mucho del castellano porque recuerden que son los españoles quienes traen con la colonización esta parte del castellano. Y también sabemos que el castellano lo vamos a determinar como español. En este caso, dice, pues la lengua evolucionó durante siglos hasta llegar a ser como hoy en día nosotros hablamos. Y nosotros regularmente determinamos que hablamos como tal, ¿verdad? El español. Tenemos que se escribieron algunas obras literarias en lo que fue la Edad Media y dentro de ellas pues vamos a destacar lo siguiente: características de la literatura medieval. Primero dice que se da una transmisión oral. La literatura se transmite por medio del canto o recitación pública. ¿Qué pasa cuando nosotros escuchamos o hemos visto alguna película, por ejemplo, en donde algunos, ¿verdad?, iban a alguna batalla, regresaban de su batalla y armaban fogatas en la noche y empezaban a cantar? Y el canto lo que hacían era representar de esas hazañas de esa batalla, ¿verdad?, lo que habían ellos logrado como victoria. Entonces, por eso acá nos habla de un canto o una recitación pública. Pública porque también podríamos en un momento determinado ver, por ejemplo, en un parque, en una plaza pública, a alguien hablando acerca de un tema. Y entonces esa recitación, ¿verdad?, estaba dirigida a cualquier persona. Aunque dice que la mayor parte de la persona no sabían leer, mas sin embargo escuchaban, ¿verdad?, toda la información que se transmitía de forma oral. En este caso, yo estoy transmitiendo de forma oral la información porque estoy hablando, ¿verdad? Tengo la expresión de la palabra como tal. Ahora bien, nosotros hacemos en este momento emisión de dos situaciones, tanto escrita como oral, porque ustedes pueden a través de la pantalla observar lo que yo estoy leyendo como tal. Pero en sí, yo estoy trabajando de forma oral. Tenía una sencillez, dice, y concisión, es decir, obras fáciles de comprender con palabras justas y precisas para expresar un concepto. Cuando nosotros hablamos de sencillez en un momento es porque se tiene que entender, ¿verdad? Yo ahorita digo,
que el día está caluroso y todos rápidamente tenemos la idea, ¿verdad? De que hay sol, de que hay calor. A eso se refiere. No hay mayor situación que agregar. También tenemos, dice que tenía autores anónimos, como muchos, ¿verdad? Expresan sus ideas, sus sentimientos, sus emociones, o en un momento determinado, ¿verdad? Decía, hay un creador inicial que lo va a transmitir de forma oral, es decir, no había un escrito como tal. Entonces, por lo tanto, yo podía tomar las ideas de la persona que estaba hablando y colocarle, ¿verdad? No sé, un escrito dedicado a la batalla, por ejemplo, ¿verdad? Yo lo escuchaba y lo transcribía, pero por lo tanto no sabían de quién era, ¿verdad? Porque como solo lo expresaba en un momento determinado. Numerosas versiones. Debido al carácter oral y anónimo, aparecen versiones distintas de un mismo relato o de un mismo poema. Imagínense aquel eh, soldado que iba a la batalla y, por ejemplo, ¿verdad? Se iba a una batalla, no sé, en Roma. Y ahí, ¿verdad? En la plaza pública o ni siquiera en la plaza pública, sino en la noche, en el campamento, él empezaba a cantar y a recitar su poema. Y alguien tomaba nota, ¿verdad? De ese poema. Y luego él se iba a otra batalla, pero ya no estaba en Roma, sino ahora estaba en Italia. Y entonces en la noche él volvía a recitar su mismo poema y otra persona tomaba nota de ese poema. Entonces ahí surgieron varias versiones de un mismo relato, sí, pero en un momento determinado, ¿verdad? Le sumaban o le agregaban según la situación. Por eso era que existían muchas versiones. La intención didáctica. La literatura es un instrumento para transmitir valores cristianos, ofrecer modelos de comportamiento. Regularmente nosotros eso sí lo vamos a entablar y situarlo aquí en Guatemala. Cuando vienen los españoles y vienen a invadir, se recuerdan que la mayoría que vino fueron sacerdotes y ellos vinieron a cristianizar y a castellanizar. Entonces vinieron a enseñar un dogma y este dogma en un momento determinado era creer en Dios, ¿verdad? Establecerlo como un solo fin, como un solo medio. Y ahí es donde nosotros encontramos esta parte de lo que es el cristiano. Un cristiano sabemos que sus valores pues definitivamente van a ser una, creer en Dios, en un ser supremo y que todo lo que uno haga sea para agradarlo a Él. Aparte de ello, podríamos establecer, ¿verdad? Que un cristiano pues siempre está al cuidado de un prójimo. Entonces, sobre eso es que nos habla sobre modelos de conducta o en un momento determinado, ¿verdad? De cómo el ser humano debe de comportarse. Acá tenemos también, por ejemplo, dices temas de literatura medieval. ¿Qué temas se trataron? Se trató del amor, de la historia, de temas heroicos y caballerescos, de asuntos religiosos y morales. Para el amor tenemos una forma de dignificación a la persona. En este caso, ¿verdad? Cuando encontramos, por ejemplo, a una persona que está enamorada, siempre habla de la belleza de la otra de la cual está enamorada, de lo más hermoso que puede tener este sentimiento como tal. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es darle una dignidad, ¿verdad? A la otra persona de la cual se está expresando. La historia y los acontecimientos del momento. Recordemos que si en este caso, ¿verdad? Ocurría alguna situación trascendental, pues de eso se hablaba en esta parte de la literatura. Y por eso nosotros conocemos algunas fases de lo que fueron los estatus sociales, los comportamientos sociales y que nosotros lo hemos visto, ¿verdad? Les decía, en el área de ciencias sociales, cuando conocemos la historia de alguna cultura como tal. Los temas heroicos y caballerescos, considerados como modelos morales y patrióticos, lo que yo les decía, ¿verdad? Se iba un soldado a la guerra y él regresaba y venía, ¿verdad?, a compartir todas sus hazañas, todo lo que había vivido. Asuntos religiosos y morales a través de cuentos didácticos, vida de santos y relatos de milagros. Por ejemplo, en este caso, pues se da a conocer, ¿verdad?, la vida de muchos santos integrados por la iglesia
establecerlos como un modelo a seguir. Y para ello, ¿verdad? Tantos santos que se mencionan. En la Edad Media, por ejemplo, ya se sabía de verdad de Santo Tomás de Aquino. ¿Y qué hacía Santo Tomás de Aquino, verdad? Buscar la verdad. En este caso, una verdad filosófica centrada en Dios y que la conducta del ser humano tenía que ser específicamente designada por aquella situación divina establecido en que todo ser humano tenía que hacer siempre el bien. Por ejemplo, también, ¿verdad? Otro santo que se conoce, ¿verdad? A través de una iglesia, podría establecerse San Francisco de Asís. ¿Y qué hacía San Francisco de Asís? Dice que él curaba a leprosos y con la lengua les lamía las heridas. Y él nunca, o sea, nunca tuvo lepra, nunca se enfermó. Y dice que San Francisco de Asís, siempre vivió como una persona pobre y humilde y muchos atribuyen a que él curó y sanó a personas con algunas enfermedades, ¿verdad? Fuertes como era la lepra. Otra que le atribuyen, ¿verdad? Como algún carácter de moraleja o un carácter, digamos, de una situación de enseñanza, es que hubo un momento que a San Francisco de Asís lo quiso atacar un lobo y dice que venía ya el lobo con las garras y el hocico, ¿verdad? Para tirársele y dice que él se agachó y le dice, ¿qué te pasa, hermano lobo? ¿Por qué tú te sientes así? Y dice que cuando todos vieron en la plaza que a él lo iba a atacar, dice que todos se quedaron asombrados y dijeron, aquí lo matan. Y en un momento determinado dice que el lobo se echa junto a él y deja que lo acaricie y le dice, vete en paz, hermano lobo. Y entonces ahí ellos se dan cuenta, ¿verdad? Que cuando uno tiene, por ejemplo, en este relato al Espíritu de Dios, pues no hay animal, no hay demonio, no hay nada que pueda perturbar, ¿verdad? La vida en el ser humano como tal. Entre esos podríamos mencionar muchos otros, ¿verdad? Dice autores y obras que se establecen dentro de la literatura. Una obra muy representativa está el Cantar del Mío Cid. Y ahí ya nos dijo a nosotros a qué se refiere, ¿verdad? Dice el cantar. Dijimos entonces que en un momento determinado, como es un escrito que se va a hablar de palabra oral expresada, acá ya hay un cantar. Dice, es un poema anónimo y ya sabemos por qué situación es anónima, ¿verdad? En él se narran, dice, aventuras y desaventuras del Cid desde el destierro impuesto por el rey hasta su triunfo final. Aquí nos establece, el Cantar del Mío Cid es un primer poema épico castellano que ha llegado hasta nosotros. Fue compuesto a comienzos del siglo XII, cuando aún estaba muy recientes las hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. A él vamos a llamarle nosotros, ¿verdad? Cid como tal. En la época en que los cristianos luchaban por conquistar sus territorios invadidos por los árabes. Se recuerdan que hubo una época que le llamaron también de los cruzados, ¿verdad? Que en este caso iban a matar en nombre de Dios porque había mucha gente que no creía en Dios y que ya la iglesia bueno, no la iglesia, la sociedad se estaba volviendo hereje. Y entonces los mandaron a ellos como que a matar a todo aquel que no fuera cristiano y que aquel que había invadido las tierras, por ejemplo, ¿verdad? Pues volverlas a recuperar. En este caso, este cantar del mío Cid, que pertenece entonces a las hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar, dice, está compuesto por 3.730 versos distribuidos en tres partes o tres cantares, es decir, tres composiciones. El cantar del destierro del Cid y sus campañas contra los moros que le proporcionaban fama y riqueza. La lectura inicial es parte del primer cantar. Cuando hablamos de este destierro es porque a él lo expulsan, ¿verdad? De esta tierra como tal. Luego tenemos el cantar de las bodas, donde se da, dice, la reconciliación con el rey. En este caso, ¿verdad? Como el rey lo había desterrado, lo había expulsado de esa tierra, da una reconciliación y entonces dice, el Cid puede reunirse con su esposa, doña Jimena, y sus hijas,
Cuenta además la conquista de Valencia y ahí nos está dando pequeños fragmentos, ¿verdad? De cómo está instaurado el segundo cantar. Dijo el rey: así lo haré con alma y corazón. Aquí os perdono, Cid, y os vuelvo mi favor desde hoy de todo el reino. Acogida os doy yo. Y esas fueron las palabras que el rey le da, ¿verdad? Cuando ve al Cid nuevamente. El cantar dice la afrenta de Corpes a las hijas del Cid por los condes de Carrión. El Cid hace juzgar a los condes, limpia su honra y casa a sus hijas con los príncipes. Gracias al Rey de los cielos, mis hijas vengadas son, ya están limpias de la afrenta de esas tierras de Carrión. Casaré, pese a quien pese, ya sin vergüenza a las dos. Habían sido ellas en un momento determinado, ¿verdad? Abusadas, pero como no había quien reclamara, ¿verdad? Por las hijas, cuando él regresa, entonces él viene y dice, vengo a vengar directamente y logra casar de forma, en ese entonces, ¿verdad? Correcta a sus hijas como tal. Acá aparece de primera instancia un ejercicio y dice, dilo con tus palabras, parafrasea estos dos versos del Cantar del Mío, sí, escríbelos en prosa. Muy bien, como nosotros estamos viendo, ¿verdad? Que las palabras que emplea en este caso habla, ¿verdad? De una forma poética, de una forma estética y en un momento determinado hasta utiliza palabras que nosotros desconocemos. Entonces el ejercicio dice, el Cid en el alma de nosotros, vos no vais ganando nada. Seguid y que os proteja Dios con sus virtudes santas. Entonces, en este caso, dígalo como usted lo entendió, ¿verdad? O sea, con sus palabras, como nosotros lo escribiríamos normalmente, sin colocarle, ¿verdad? El vos, cuando nosotros colocamos o utilizamos esta parte del vos, ya sabemos que para nosotros es tú, ¿verdad? Y así es como usted va a darle esa transcripción. Luego tenemos a don Juan Manuel. Ya él está establecido para el año de 1282 y 1348. Dice, don Juan Manuel fue soldado. Se recuerdan que les había dicho que regularmente casi todos eran soldados. También dice que fue político y escritor español. Participó en las luchas de su tiempo y en los últimos años de su vida se dedicó a la literatura. Es decir, después de que ya terminó sus batallas, pues él ya en sus últimos años empieza a volverse escritor. Es uno de los principales representantes de la prosa española en la Edad Media. Su obra más importante es el libro de los ejemplos del conde de Lucanor y de Patronio, más conocido como el Conde de Lucanor, o también lo conocen como el libro de Patronio. El Conde de Lucanor se compone por 51 cuentos. El libro contiene también proverbios y sentencias y termina con un sermón. Don Juan Manuel tiene un estilo claro y sencillo. La intención de la obra es educar a través de los cuentos de los que derivan las enseñanzas morales y prácticas. Recordemos que dijimos que la mayor parte era una enseñanza, ¿verdad? Y como tal es una enseñanza nuevamente moral a los actos establecidos correctamente. La moral y la práctica pues van acompañados. Recordemos que la moral es establecer todo siempre el bien y el mal y actuar siempre sobre el bien, ¿verdad? Entonces acá que la conducta del ser humano fuera la más idónea, buena como tal. La mayoría se basa en los cuentos tradicionales, en leyendas de personajes históricos, en fábulas protagonizadas por animales. Y nosotros regularmente ya sabemos, ¿verdad? Esa parte que siempre en una fábula, pues los personajes principales son los animalitos. Luego tenemos, dice, estructura de estos cuentos. Cada cuento consta de 3 partes. Tiene un inicio, un desarrollo y una conclusión. En este caso, el inicio, el conde de Lucanor comienza una conversación de su consejero Patronio en lo que le plantea un problema y le pide su consejo para resolverlo. El desarrollo. Patronio responde con humildad ofreciendo a contarle una historia
de la que podrá extraer una enseñanza para resolver el problema. Y la conclusión, finalmente cada relato termina más o menos de la misma forma, con el autor resumiendo la enseñanza de la narración en una moraleja breve en verso. El cuento siguiente es una muestra de esta estructura que acabamos de aprender. Aquí entonces nos da el inicio, ¿verdad? Y dice el cuento del 21 o del siglo XXI, lo que sucedió a un rey joven con un filósofo a quien su padre lo había encomendado. Patrón, yo tenía un pariente a quien quería mucho y a su muerte dejó un hijo muy pequeño que se ha criado conmigo. Lo quiero como un hijo. Me gustaría mucho que su juventud no lo llevase por malos caminos. Os ruego que me digáis la manera de conseguir que este joven haga siempre lo más conveniente para su persona. Miss, Acá tenemos entonces ahora el señor, desarrollo. eh, si gusta la ayuda a leer el desarrollo, Gracias, hija, te lo voy a agradecer bastante. muy bien. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, me gustaría relatarte lo que le pasó a un gran filósofo con un rey joven al que había educado. Había un rey que tenía un hijo y lo encomendó a un sabio filósofo para educarlo. Cuando el rey murió, el muchacho se quedó con el filósofo, pero al entrar en la juventud comenzó a despreciar las enseñanzas del sabio. Siguiendo el joven rey ese camino, en muy poco tiempo pudo verse como su salud y su fortuna se arruinaban. El sabio que lo había educado no sabía ya qué hacer después de haber intentado muchas cosas, muchas veces corregirlo con ruegos y súplicas, e incluso con dureza. El filósofo entonces decidió explicarle al joven de una forma paciente y sincera cómo había descuidado su reino y la manera en que estaba afectando su salud. El joven rey al final hizo caso a los consejos del sabio y rectificó su comportamiento. Vos, señor conde, dijo Patronio, pues habéis criado a este muchacho y queréis llevarlo por el buen camino. Buscad el modo de que con buenas palabras y con buenos ejemplos entienda cómo debe ocuparse de sus asuntos, pero nunca lo intentéis con insultos o castigos, porque es tal condición de los jóvenes que enseguida aborrecen a quienes los castigan con recomendaciones. Al conde le agradó mucho este consejo de Patronio, obró según él y le fue muy bien. Y como a don Juan le gustó mucho este cuento, lo mandó poner en este libro e hizo los versos que dicen así. No amonesteces al joven con dureza y muéstrale sus caminos con franqueza. Gracias. Y ahí podemos observar, siempre se nos ha dicho o alguna vez hemos escuchado, ¿verdad? Dice, es que no con palabras duras ni palos, sino simplemente con amor se establece una buena educación. Y este es un claro ejemplo, ¿verdad? De porque a veces surgen algunos refranes que hoy en día nosotros los hemos escuchado de otra forma. Pero el primero, vean, en este dice, no amonestes al joven con dureza, es decir, no lo castiguen, no lo traten mal, no le hablen fuerte, sino muéstrenle su camino con franqueza. Es decir, yo le voy a explicar a él que las cosas que está haciendo mal le van a repercutir en un futuro, le van a dañar, ¿verdad? A eso se refiere. Y entonces acá claramente vemos el inicio, la conclusión y la moraleja, y se establece en un momento determinado cómo estaban estructurados entonces esos libros de enseñanza. Aquí viene otro pequeño ejercicio. Después de haber leído con atención el cuento anterior, respondan a las preguntas que aparecen acá. Y con eso prácticamente estaríamos concluyendo lo que es la estructura de la literatura medieval, de cómo en un momento determinado se desarrolló, las características que tienen, ¿verdad? Y a los representantes que fueron destacados en su momento. Ustedes me indican si tienen alguna duda con respecto al tema. Yo por el momento ninguna, señor, gracias. Muy bien, Pao. Lucky, ¿alguna duda? Pues sí, señor,
Ahí desde que donde empezó usted a leer y después en el ejercicio vamos a hacer los 2 ejercicios. Sí, los 2 ejercicios vamos a leer y por favor, lo que vas a hacer es que el documento, como tiene 4 hojas, las 4 hojas las vas a pasar a tu cuaderno, por favor. Pero va a ser resumido o todo así se tiene que escribir de las 4 hojas completas. No, puedes resumir, ya hablamos de eso que en este caso, ¿verdad? De hecho, no hay mayor cosa que resumir, porque por ejemplo está la literatura que te explica las características, luego los temas que se trataron, ya en el autor, por ejemplo, del mío, sí, solo lo puedes colocar, vas a realizar el ejercicio, luego a don Juan Manuel, la estructura de los cuentos y el cuento no necesariamente lo tienes que copiar y te pasas al ejercicio, por favor. Eso Bueno, sería todo. Muy bien. Miss, Dime, Pau. ay, perdone la molestia, yo sé que no estamos en el tema, pero viera que